¿Qué es el liderazgo? El liderazgo se conforma de muchos factores, mismos que son necesarios trabajar para comprender qué es la forma verdadera de un líder y convertirse en uno. Del latín lead, que significa avanzar o ir más adelante, al igual que lead, encabezar, ir al frente. El concepto de liderazgo ha existido desde tiempo atrás. Este concepto de liderazgo lo han abordado diferentes autores, comenzando por Confucio, gran pensador y educador durante los últimos tiempos del periodo de los reinos combatientes, que veía el liderazgo como la forma de liderar reinos, de forma eficaz, de manera benevolente. También tenemos a Platón. Él decía que el líder ha de trabajar para mejorar las almas, quien argumentaba que el liderazgo no consiste en satisfacer los propios apetitos. Seguido de Aristóteles, quien aborda el concepto relacionado con Platón, pero argumentando que el buen líder es aquel que intenta conseguir la felicidad plena. Por otro lado, San Agustín, padre y doctor de la Iglesia Católica, tenía una visión de liderazgo más humanista. Para él, el propósito de todos los líderes es la mejora de aquellos a quienes lidera. El famoso filósofo y científico alemán Immanuel Kant menciona que el liderazgo se basa en relaciones interpersonales de respeto. Por último, tenemos a Freud, una de las figuras más importantes y más intelectuales del siglo XX. Para Freud, el líder es el que mantiene cohesión en el grupo. Él ve a los líderes como individuos que depositan su líbido en los objetivos, metas y valores del grupo. Entonces, con base en todos los autores mencionados, empezamos a ver que el liderazgo se conforma de factores tales como saber liderar un equipo de forma eficaz, buscar la mejora de aquellos a quienes se lidera basado siempre en las relaciones interpersonales de respeto y sobre todo tener objetivos, metas y valores claros. El liderazgo es influir en una persona o grupo, pero esa capacidad de influencia que tiene una persona sobre otras debe romper paradigmas. Esa capacidad debe de impulsar a personas ordinarias para lograr cosas extraordinarias, hacer algo sin necesidad de usar el poder o la fuerza. Es importante distinguirla del poder. En el liderazgo efectivo se debe disponer de una visión más allá de la visible, tener una visión más amplia. Un líder comprende e integra todos estos factores y estará siguiendo el camino hacia el liderazgo positivo. ¿Qué es el liderazgo positivo? ¿Qué es un líder de acción positiva? Es quien, comprometido con el bien y la verdad, consciente de su entorno, ejerce el verdadero servicio, inspirando a otras personas con una visión trascendente en pro del bien común. Es aquella persona que busca el bien común con solidaridad y justicia social. Todo con base en los principios y fundamentos que el texto ¿Qué hacer?, la doctrina social de la Iglesia DOCA, nos habla sobre estos principios para comprender la realidad social del hombre y cómo hacer justicia en la verdad. En estos principios se destaca el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad y la libertad como verdad y justicia. Porque un líder debe tener claro cuáles son sus valores, sus principios y fundamentos. En un buen liderazgo se debe comprender el por qué, el para qué y el cómo. Esto lo podemos ver más claro en el concepto de marketing que Simon Sinek expone. Él nos habla sobre el Golden Circle. Este Golden Circle se conforma por 3 círculos. Cada círculo tiene un significado y una forma de aplicarlo a los negocios, que de igual manera se puede aplicar a nuestras vidas. Simon explica que la mayoría de las empresas se plantean como inicio las respuestas a la pregunta de qué. Conocen el cómo, pero son muy pocos los que tienen claro el por qué. El qué responde a lo que hacemos y a qué queremos dedicarnos. El cómo responde a los procesos a través de los cuales llevamos a cabo nuestras acciones. Y el por qué respondería a la razón por la que se crea o desarrolló el negocio. El por qué es lo más importante, y para llevar a cabo el círculo dorado que nos muestra Simon Sinek, debemos plantearnos la respuesta a esta pregunta previamente. Muchas veces podemos creer que no es tan necesaria para el éxito como las otras dos, pero en realidad son las empresas más exitosas, son las que han respondido con antelación a esta cuestión. Es la pregunta más urgente. Consiste en contestar a la pregunta de por qué hacemos lo que queremos hacer, qué es lo que queremos conseguir con ello, cuál es el propósito de crear los productos o servicios que queremos ofrecer. Por eso, un líder que quiere enfrentarse al mundo debe saber el por qué lo hace y qué es lo que provoca ese por qué. Responder al por qué es fundamental para aplicar un liderazgo efectivo en el mundo. Quienes entendieron esto y se hicieron estas preguntas fueron los jesuitas. El aporte de los jesuitas al conocimiento sobre liderazgo se basa en que la mayor fortaleza de un líder es su visión personal,
¿Qué es lo que busco? ¿Qué quiero? ¿Cómo encajo en el mundo? En el capítulo 2 del libro El liderazgo al estilo de los jesuitas de Lowney, nos habla sobre cómo los jesuitas se volvieron líderes porque entendieron sus fortalezas, debilidades, valores y su visión. Tuvieron innovación, trataron al prójimo con amor, se fortalecieron ellos mismos y a los demás. Entonces, ¿cómo entra un líder en el mundo? Actualmente vivimos en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo cambiante y constantemente nos enfrentamos al cambio de época. Nunca había circulado tanta información y nunca hubo tantas incógnitas. La sociedad es cada vez más inarticulada, inconexa. Las políticas del ilusionismo son tan atractivas porque ofrecen soluciones para los que las tienen, pero no resuelven nada. De lo contrario, lo empeoran. Estamos viviendo 3 grados de revoluciones. Tenemos la revolución sociocultural, los movimientos feministas, ambientalistas por los derechos humanos, justicia social y étnica. Se vive una vulnerabilidad humana y del planeta. Existe una necesidad de un desarrollo sustentable. La segunda, la revolución económica. Los cambios integran la globalización bajo etiquetas como un reajuste. Y por último, la revolución tecnológica. No se puede entender que se está frente a un cambio tecnológico, sino de una cultura digital derivada de la tecnología. Vivimos en la era de la información, donde la innovación es la base de la productividad. Es por eso que es importante que los líderes tengan en cuenta todas estas revoluciones y saber lidiar con ellas. Las cualidades de un líder es el modo de ser, la apertura de mente y el poder de una visión. Se debe formar la virtud de fortaleza para ser un buen líder. Y la adversidad es la escuela de vida, la dignidad por el simple hecho de ser persona. Esto se menciona en el texto para pensar su liderazgo de acción positiva, en el cual Adrián Chávez explica muy bien cuáles son las cualidades del líder. Aquí se requiere enfatizar el bien que realiza la influencia del líder, del mayor bien posible para las personas y el servicio del bien común. En un acto de amor se busca el bien del amado. ¿Qué es el liderazgo Zeitgeist? Fue originalmente una expresión de la literatura alemán que significa el espíritu Geist de un tiempo Zeit. Los líderes brillantes de la historia de negocios han demostrado una extraordinaria habilidad para comprender el contexto en el que viven. Hay 5 factores que son fundamentales para comprender el entorno: política y rol de gobierno, demografía, creencias y costumbres, tecnología y relaciones laborales. En el texto What Makes a Leader de Daniel Goleman se relaciona con este tipo de liderazgo, ya que los verdaderos líderes se distinguen por un alto grado de inteligencia, de una inteligencia emocional, un cuidado personal, autorregulación, motivación, empatía y sobre todo una habilidad social. No se puede hablar de liderazgo sin tener muy en cuenta el poder. Alguna vez escuchamos la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Le suena? Nos encontramos ante una sociedad que está en una constante búsqueda del poder. El poder puede mucho, pero necesita de la industria. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de conseguir que otros hagan lo que de otra forma no harían. Es hacer a través de otros. El poder lo tiene quien puede mandar, imponer o disponer. No hay liderazgo efectivo sin una adecuada gestión del poder. El poder es la distancia que existe entre el querer y el hacer. No hay liderazgo efectivo sin una adecuada gestión del poder. El poder es la distancia que existe entre el querer y el hacer. ¿Cuáles son los factores que dan poder? Una posición de fuerza, capacidad de premiar o castigar, el miedo, la percepción de otros de que se sabe o se puede. Del mismo modo, no se puede hablar de poder sin hablar de autoridad. ¿Qué es autoridad? Proviene de autoritas, que significa el que sabe. La autoridad involucra inteligencia, se reconoce el saber socialmente. La autoridad la tiene quien razona, sabe y convence. Quienes tienen autoridad se pronuncian porque saben que ellos tienen autoridad, enseñan y muestran. Es una fuerza que sirve para promover y sostener algo. Existen deformaciones de autoridad y poder. Esa es la autoridad ficticia, es la que impone, amenaza, sanciona. Como hemos visto, el liderazgo se conforma de muchos factores, pero uno de los más importantes, que juegan un papel fundamental, es la mente. La mente muchas veces puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Con esto surge el neuroliderazgo. ¿Qué es el neuroliderazgo? El liderazgo y las neurociencias tienen más en común de lo que creemos. Hay mitos que dicen que solo usamos el 10% de nuestro cerebro y que el cerebro se desarrolla en la infancia.
La realidad es que el cerebro es el medio. El cerebro piensa. Somos una unidad sustancial conformada por espíritu, mente, psique y cuerpo. Tenemos un sistema nervioso que se conforma por los lóbulos y estructuras que desembocan en la memoria, en la motivación, la emoción y todo lo cognitivo. La corteza cerebral se conforma de 3 partes. El cerebro reptil, que es todo lo instintivo, lo primitivo. El cerebro emocional, que tiene que ver con todos estos sentimientos que nos mueven. Y por último, el córtex prefrontal. La motivación se genera desde el cerebro. No hay decisiones sin emociones. En el texto Neurowisdom, The New Brain Science of Money, Happiness and Success, escrito por Mark Waldman, se hace mención a los 4 pilares que necesita un líder para alcanzar una meta, que es la motivación, tomar decisiones, la creatividad y la conciencia. Es necesario aplicar principios para lograr reducir el estrés y así mejorar el trabajo que está impartiendo, ya sea en la casa o en la oficina. Entonces, ¿cuáles son los roles más importantes del líder? Se debe crear una visión compartida, es decir, no basta con preguntarse por el sentido de la vida, sino que hay que responder a él respondiendo ante la vida misma. No podemos permitir que la vida nos viva, hay que tomar las riendas. Tener una visión del futuro es el arma más poderosa para realizar cambios. Los sueños se deben convertir en visión. El líder busca compartir su visión. Esta debe ser amplia y detallada, positiva y alentadora. Generar emociones positivas. Establecer diálogos profundos. En el texto, La paradoja, un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo de Hunter James, se menciona el liderazgo de servicio, que es tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. El liderazgo es influencia y todos somos líderes ya que ejercemos influencia sobre alguien más. Otro punto importante es el líder con vocación de servicio, y es que debe de ser capaz de identificar y satisfacer las necesidades de las personas puestas a su cargo. No se debe confundir necesidad con deseo. Como líder es importante reconocer las 3 Fs. Son los fundamentos, qué es lo que quiere cambiar, el feedback, identificar los puntos que fallan y por último la fricción, eliminar dichos puntos. Se deben diseñar estrategias innovadoras, tener una mentalidad de crecimiento. Es importante salir de la zona de confort, hacer cosas mejores y nuevas. Pero no todo es miel sobre hojuelas, no todos los caminos serán fáciles de transitar. En el camino hacia el liderazgo nos vamos a encontrar con obstáculos que debemos afrontar y no hacerlos un tabú. Es por eso que es importante hablar del fracaso en el liderazgo. Normalmente existe un rechazo al fracaso, pero este es el que lleva al líder a alcanzar sus metas. Siempre debe estar preparado para afrontar las adversidades, no ocultarlo, hacerse cargo, no deprimirse, no volver a intentar lo mismo. Se debe aprender de cada fracaso, reflexionar sobre él, sobre los proyectos que fallaron, cambiar de estrategia, hacer cambios para detectar las oportunidades. En el liderazgo se debe extraer el valor del mismo, así aumentarán los beneficios, se ganará experiencia y la formación obtenida puede ser canalizada. En el texto Ordenar tu propia vida, el conocimiento del mismo como base del liderazgo, capítulo 5 de Loney, se destaca la importancia del conocimiento de sí mismo. Los líderes invierten en sus destrezas humanas como apreciarse a sí mismos, identificar sus fallas personales, expresan sus metas personales, determinan qué influencia quieren tener y desarrollan una visión general en el trato con los demás y adquieren el hábito de actualizarse con los demás. Aquí es cuando entra la gestión del líder, gestionar el liderazgo. Como mencionamos antes, el liderazgo tiene que ver mucho con el cerebro. El cerebro se siente cómodo en situaciones controladas, en un entorno ambiguo y complejo generando tensión y estrés. En el liderazgo hay que aprender a manejarse. Tiene que existir la capacidad de reconocer y entender los propios estados de ánimo, emociones y motivos, la inteligencia emocional. Se debe tener en cuenta los siguientes puntos para lograr un buen liderazgo. Está la autodirección, que es la inclinación a controlar y superar juicios, la motivación, que es entender la conformación emocional de otros, la destreza social, que son las habilidades blandas sociales, la proactividad, buscar escenarios positivos. Un claro ejemplo de esto es la situación global que hoy el planeta vive, y que orilló a las empresas a tomar acciones de estrategias que jamás habían imaginado. En el texto The Heart of the Resilient Leadership, Responding to the COVID-19, de Pranit Janjan, se aborda esta problemática mundial. El COVID se esparció de manera muy rápida, dejando la economía de los países por los suelos. Pero algunos CEOs hicieron la diferencia. ¿Por qué? Diseño desde el corazón y la cabeza.
Siempre expresan empatía por el lado humano. La prioridad es salvaguardar la salud de sus empleados y brindarles apoyo económico. Poner la misión primero. Se tiene que actuar rápido y conciso. Sobreponer la rapidez de la elegancia. Lo perfecto es el enemigo de bueno en tiempos de crisis. Tomar la narrativa. La confianza es la clave. Las narrativas pueden ser las que ayuden a las personas a enfrentar sus miedos. Confianza es igual a transparencia, más relación, más experiencia. Ver a futuro. Se debe ver a largo plazo, anticipar cambios estructurales y las consecuencias. Es por eso que en el liderazgo se debe tener muy en cuenta que hay que desarrollar y motivar. Un líder debe hacer que su influencia sea para un desarrollo y que motive a otros. Hay que desarrollar una inteligencia colectiva, ya que se comparte el conocimiento de manera transversal. Conocimientos que se van adquiriendo en la práctica. El éxito no llega sin el esfuerzo. Malcolm Gladwell, en los primeros capítulos de su libro Fuera de Serie, se plantea el por qué las personas son exitosas y por qué algunas tienen más prioridades que otras. Lo cual es un poco injusto, ya que no se puede definir a una persona por cosas externas. Se debe dar la misma oportunidad para que demuestren sus capacidades. Al final, lo que se tiene en común es que las personas exitosas son aquellas que adquieren experiencia con el paso de los años. Después nos habla sobre las personas más exitosas del mundo y cómo existe un número mágico de horas, 10.000. Menciona que está comprobado que a lo largo de su vida estas personas exitosas dedicaron más de 10.000 horas practicando y haciendo lo que les gustaba. Se muestran ejemplos como el de los Beatles, Bill Joy y Bill Gates. Si se quiere obtener un éxito en algo, es importante plantearse esta idea de dedicarle 10.000 horas y no tener una idea errónea de que si somos buenos en algo lo seremos siempre. Hay que generarnos esa experiencia y reforzar nuestras habilidades. Un líder tiene que comprender que se está en constante aprendizaje. La sociedad siempre está en constante cambio y con ello la idea de liderazgo, por lo cual y por lo que es necesario preguntarse cuáles son las cualidades que un líder debe tener para poder enfrentarse a un nuevo mundo. Las cualidades de un líder en el modo de ser, esa apertura de mente y amplia visión. Este mundo al que nos estaremos enfrentando requiere que el líder se forme a partir de una virtud de fortaleza para aplicar un buen liderazgo. Estas cualidades son las que ayudarán al líder a generar un cambio y un impacto positivo. Hay muchas visiones que ya no son válidas o que simplemente concluirán en algo negativo. Siempre es importante fijarse en los cambios que están siendo generados en la sociedad y adaptarse a ellos. Es necesaria una visión de innovación para lograr las metas que se han fijado y poder así identificar las necesidades de la sociedad y del mundo, que servirán como guía para que el líder pueda crear esa influencia, sobre todo ese camino hacia el bien común. No se nace siendo líder. Los líderes se hacen.